¿Es tan importante el primer capítulo? El otro día lo comenté en un Reels de Instagram en el cual decía brevemente mi opinión, pero sí, el primer capítulo es muy importante. Por eso en el vídeo de hoy os voy a decir tips y consejos para escribir un buen primer capítulo. Uno de los motivos por el que estoy diciendo que un buen primer capítulo es importante es porque ese primer capítulo o ese primer párrafo o incluso esa primera línea es como esa ventana para enganchar al lector o la lectora. Un claro ejemplo se ve cuando tú vas a una librería o a una biblioteca, tú coges un libro, lo abres y ¿qué lees? Muchas veces lees la primera línea o el primer párrafo y ya si te llama la atención es cuando decides comprar ese libro o empiezas a leerlo. Por lo tanto, nuestro primer capítulo tiene que enganchar al lector o la lectora. Otro claro ejemplo es Amazon. En Amazon tú tienes la posibilidad de leer los primeros capítulos. ¿Por qué creéis que da esta facilidad? Justamente por eso, porque si tú lees y ese escritor o escritora ha conseguido engancharte, tú vas a comprar ese libro. Entonces, ¿qué debe de tener esa primera línea, ese primer párrafo? Vale, tenemos que ubicar al lector o la lectora en quién es el protagonista, quién está hablando. No hace falta que pongáis, me llamo no sé qué y este es vuestro protagonista, ¿no? Como que se está presentando. No, simplemente le pongáis en un contexto específico para que también vea cómo actúa vuestro protagonista. Porque de esta manera el lector o la lectora va a saber qué está ocurriendo, qué personajes o qué protagonista está también en esa escena. Por ejemplo, este es el libro que saqué el 13 de noviembre con ediciones Kiwi, Una boda sin etiqueta. En la biografía de mi Instagram tenéis la opción de leer los 3 primeros capítulos. Si no me equivoco, creo que son los 3. Pero para que os pongáis en contexto, yo empiezo, simplemente os voy a leer el primer párrafo. Estuve a una milésima de segundo de descubrir el refresco. Mi mejor amiga me acababa de confirmar que se casaba. Cuando acabé de asimilar sus palabras, me levanté de la silla y la abracé con euforia. Aquí ya estás presentando una escena y estás contando qué personajes hay en la escena. Estamos viendo cómo es en primera persona, la que narra es la protagonista y que además se encuentra con su mejor amiga, la cual le acaba de dar una buena noticia. Con este primer párrafo lo que hacemos es ubicar y centrar al lectora sobre qué personajes o qué protagonista está hablando. Es importante que en el primer capítulo también se vea la personalidad de la protagonista. De hecho, en el primer capítulo que os acabo de leer, la primera frase es que ella casi escupe el refresco de la boca. De esta manera también puedes conocer a la protagonista. No hace falta que siempre sean pensamientos o emociones, etc. Puede ser que dada una acción o, en este caso, una propuesta de una persona, tu protagonista, y sería lo lógico porque es lo que pasa con las personas en la vida normal, actúen de X manera. Recordemos que el primer capítulo es para poner un poco en contexto al lector o lectora, tanto en protagonista, personajes y un escenario en concreto. Al igual que conocer al protagonista, ya sea a través de pensamientos, a través de acciones, a través de diálogos, porque también podéis describir a los personajes o a la protagonista a través de los diálogos. Si habéis leído la sinopsis de mi libro, veis que hay un conflicto en el caso de que Lía y Hugo, dos personajes, se tienen que unir porque tienen que organizar la boda de una persona muy importante para ellos. Yo ya desde el primer capítulo pongo un conflicto. Y sí, evidentemente, esta es la propuesta que le hace la mejor amiga a la protagonista, que es Lía. De esta manera, el lector o la lectora ya puede ver y ya puede intuir, incluso leer, qué pensamientos o qué posición tiene el protagonista con este conflicto. No es necesario que ya desde un primer capítulo empecéis con un conflicto y rompáis como la vida rutinaria ya de este protagonista. Pero a mí personalmente me gusta más cuando en el primer capítulo ya hay como un mini conflicto o un conflicto mediano. En el sentido de que en el primer capítulo el protagonista o la protagonista puede enfrentarse ya a un mini conflicto que le ocurra en su vida diaria. No es necesario, como yo en mi libro, que pongáis un conflicto más grande. Pero
sí que recomiendo poner algo, porque al final si tú narras como la vida diaria del protagonista se vuelve monótono y aburrido. En este conflicto os tenéis que centrar también en por qué ocurre ahora, o sea, qué hay diferente para que el protagonista tenga este conflicto y cómo le afecta. En otro vídeo hablaré también de los errores más comunes que se cometen en los primeros capítulos y que hay que tratar de evitar. De hecho, si os interesa mucho este tema, os recomiendo que os suscribáis, me dejéis like y también que me lo pongáis en comentarios. Más que nada porque así tengo claro que este tema os interesa. ¿Y cómo debe de finalizar un capítulo? Debe de finalizar enganchando al lector o lectora, dejándole con ganas de más. Al final podéis poner como algún tipo de reflexión, algo que vais a tratar en los próximos capítulos pero que aún no podáis decir. Pero ojo, no pongáis tampoco esta última frase en todos los capítulos, porque entonces el lector, lectora va a tener la percepción de que no resolvéis nada. Este es un recurso muy útil y muy necesario desde mi percepción, pero que no hay que sobresaturar al lector o lectora. Cuando acabe el primer capítulo, el lector lectora tiene que tener esa sensación de querer saber más de la historia, de querer conocer más a los protagonistas, o qué ha ocurrido, por qué esta protagonista piensa así, por qué siente esto, por qué siente esto con la otra persona, qué ha ocurrido entre ellos, cómo va a avanzar el siguiente capítulo. Y también es importante que en el último párrafo el lector-lectora tenga la sensación de un cierre de capítulo, como una conclusión, que ahí esa conclusión se engloba un poco en ir dando pinceladas de lo que he dicho anteriormente sin sobresaturar. Por ejemplo, decir, no me esperaba lo que iba a ocurrir, y en el siguiente capítulo volver a decir otra vez cosas similares. Esto no, por favor. Que yo me he leído libros así y es que al final he estado a punto de abandonarlos porque al final vas creando una bola, la bola se va haciendo cada vez más grande y luego dices, tanto para esto, que no tengan esa sensación. Por ejemplo, en el caso de Lía, para cerrar ese primer capítulo y tener como esa sensación de enganchar al lector, lectora, etc. Por ejemplo, sería mientras ella continuaba hablando, en este caso su mejor amiga, mi cabeza estaba intentando controlar el odio hacia X personaje en mi cabeza. Por ejemplo, me lo acabo de inventar ahora mismo. Pero como veis, aquí dices el odio hacia otro personaje. Entonces el lector-lectora dice, uy, ¿por qué ese odio? ¿Qué ha ocurrido entre ellos dos? Y quiere continuar leyendo. Al final es lo que digo, es cerrar el capítulo con esa conclusión, dándole pinceladas un poco y sin hinchar la bola, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente. Vale, voy a hacer un breve resumen y ya finalizo el vídeo para que quede todo clarísimo. Un buen primer capítulo debe de enganchar al lector. El lector debe decir, lo quiero este libro, quiero continuar leyéndolo. ¿Y cómo lo podéis también probar? Con lectores beta, o vosotras mismas dejáis reposar un tiempo el manuscrito y lo leéis. Y vosotras sabréis si tenéis ganas de continuar leyendo o no. Luego, el primer capítulo puede empezar con un conflicto, sí. Con un mini conflicto también, como queráis. Yo personalmente no recomiendo empezar con algo monótono o aburrido. Al lector-lectora en este primer capítulo le tiene que quedar claro cuál es el conflicto o mini conflicto, qué está ocurriendo en la escena, quiénes hay en esa escena de personajes y quién está narrando, quién es el protagonista. Ya os digo que con esas 4 o 5 cosas que añadáis en el primer capítulo estáis dando información súper relevante y que puede enganchar al lector. Y además en esas 5 cosas también podéis añadir, como he dicho antes, descripciones de personajes o del protagonista, para dar incluso más información. Quiero centrarme más en la importancia del primer capítulo porque creo que muchas personas están horas, días incluso, mirando a ver qué ponen en la primera línea, que no les acaba de gustar, que creen que no atrae al lector-lectora, o les dan 1000 vueltas a ese primer capítulo porque saben que es importante, porque lo es, pero tampoco le demos 500 vueltas al asunto porque al final todo lo que pongamos nos parecerá ya mal. Por lo que el primer capítulo es importante, sí, y desde aquí voy a intentar de dar pautas, pinceladas, tips, consejos para que no
tengáis que dar 500 vueltas a ese primer capítulo. De hecho, el próximo vídeo van a ser los errores más comunes que se repiten en el primer capítulo y lo voy a decir para que intentéis evitarlo. Así que nada, espero que os haya resultado útil este vídeo, que os haya entretenido y sobre todo que hayáis aprendido algo. Recordad suscribiros, darle like y comentar si queréis abajo. Nada, el próximo vídeo ya os he dicho aquí cuál va a ser y cualquier cosa me la podéis decir a través de mi Instagram o de mi correo electrónico. Nos vemos el siguiente viernes.